Comienzo a grabar nuevamente, ahora acepto cuando vayan entrando las demás chicas. ¿Eh? Bien, seguimos. Hablaba en un ratito de la creciente incorporación del trabajo de la mujer, que bueno, que es algo que se da a menudo, que se está dando en estos últimos tiempos, pero también lo que hablábamos reciente, hay una feminización de la pobreza. La mano de obra femenina debe aceptar condiciones salariales y de estabilidad desfavorable con respecto a lo masculino, ¿no? Entonces, eh, y sigue existiendo la imagen de la mujer como productora y educadora de niños, gestora del hogar, por así decirlo, ¿no? Y quien es la que organiza la vida cotidiana. Eh, entonces, digamos, si bien la mujer se ha incorporado paulatinamente al mercado de trabajo, digamos, su incorporación requiere de mayor exigencia, como también así se sigue teniendo la imagen de educadora de los niños y de gestora del hogar, por lo cual ahí hay una deuda que saldar de parte de la población, que es cierto que se van conquistando derechos a medida que pasa el tiempo y a medida que tiene que ver obviamente no porque pasa el tiempo, sino por las luchas feministas, pero bueno, que hay que seguir en esta lucha porque todavía aún no está conquistado al 100%. Eso también para destacarlo. Cuando hablaba de trabajo infantil, me olvidé de mencionar que, bueno, nada, los niños que trabajan en la calle, ustedes saben que ofrecen todo tipo de servicio en la calle. Nosotros en La Pampa no lo vemos muy cotidianamente, puede pasar en las ciudades más importantes, Santa Rosa, Pico, Hacha, quizás que haya niños en la calle. Es cierto que no es lo más normal ver en lo que tiene que ver con La Pampa, ¿no? Pero puede existir, y ello que hace, lo que permite es justamente, como decía hoy, incrementar el ingreso familiar. Pero esto supone el abandono de las actividades escolares. Bueno, la presencia de los niños en la calle justamente trabajando es un síntoma, ya que hablamos tanto de COVID, y bueno, dice Alicia Sicardi que la presencia de los niños en la calle es un síntoma inequívoco de pobreza urbana y exclusión social. Si hay niños en la calle, estamos hablando de una sociedad que es totalmente excluyente. Bien, bueno, la infantilización de la pobreza urbana es una estadística como para que se dan cuenta lo importante que es en América Latina. En Brasil es entre de un 2% hasta un 16% la infantilización de la pobreza. En México un 10% son niños de la calle. Del total de niños, el 10% en México son niños de la calle, lo cual es una realidad bastante alarmante. Y bueno, lo que indica también que la probabilidad que tienen los niños de hoy en día, de la actualidad, del 2021, tiene una probabilidad mucho más alta de nacer en la pobreza que en la década de 1980, ¿no? Tienen nacer en la pobreza, de morir en su primer año de vida por diferentes causales, de nacer de madres que no han recibido justamente lo que tiene que ver con asistencia prenatal, de terminar en un trabajo explotador, de estar expuesto a la violencia callejera por trabajar justamente en la calle. Bueno, de diferentes cuestiones que hace ahí como un repaso Sicardi, que es muy fácil de leer y muy lindo. Perdón, no es muy lindo, sino que es muy sencillo cómo lo grafica. Obviamente que de lindo no tiene absolutamente nada de que hablemos de una infantilización de la pobreza. Bueno, después habla sobre cómo se define a la pobreza en América Latina según Greenspan. Eh, Greenspan lo define muy fácil. La pobreza en América Latina es una situación de privación e impotencia. Dos conceptos utiliza: privación e impotencia. ¿Tá? A ver, la privación tiene que ver porque los individuos no poseen ingresos para satisfacer sus necesidades materiales, ¿no? Las más elementales, no cumplen con sus necesidades básicas, o sea que estarían justamente con las necesidades básicas insatisfechas. Ausencia de educación, actitudes, herramientas, oportunidades, digamos, o activos, o sea, capital, para generar ingresos y acumular. Eso es la privación, pero también impotencia. Y acá es como el concepto que incorpora Greenspan, que es importante, porque siempre lo definimos como la pobreza en América Latina como la privación, pero él también le agrega impotencia. Y cuando agrega impotencia es porque no poseen ni organización, y ni siquiera, obviamente, el acceso al poder político para cambiar la situación por sí solo. Y creo que esto es uno de los rasgos más distintivos de América Latina, de la pobreza, de la impotencia. Y es muy difícil para nosotros trabajadores sociales trabajar con la impotencia de los sectores populares. ¿Tá? Es muy difícil porque hay que hacer todo un trabajo motivacional,
pero no un trabajo motivacional que no esté basado en simples palabras, sino que esté basado en hechos, y no hay que hacer promesas utópicas, sino ir paso a paso con cuestiones muy sencillas y empezar a intervenir eficazmente con la realidad de cada familia, que tiene que ver con una realidad barrial también, obviamente, y eso se nos hace difícil porque la mayoría de esta familia han sido, digamos, consumidas, por así decirlo, aunque parezca duro el término, por la impotencia. Entonces no se creen capaz de absolutamente nada, y creo, a mi forma de ver, eh, humildemente, que es uno de los rasgos con los que más se nos complica trabajar a nosotros, porque hay... em, hay un olvido hacia estos sectores populares que, digamos, cuando uno los recuerda, por así decirlo, cuando el Estado realmente interviene, en el caso nuestro como trabajadores sociales, estas personas ni siquiera pueden entender que realmente uno va para intervenir, para trabajar con ellos, no pueden entender el por qué a mí, por qué me querés, mal dicho, pero bueno, entre comillas, por qué me querés ayudar a mí, ¿no? Te preguntan. Y uno tiene que hacerle entender, parar un momento y decir que uno no ayuda a nadie, que uno viene a trabajar, que uno lo que intenta es efectivizar derechos, ¿no? Y en ese efectivizar derechos es un derecho que ha sido vulnerado, como el derecho al trabajo, es poder darle una herramienta. Como decía Coragio, tranquilamente una herramienta puede ser a través de la economía popular, un microemprendimiento para algo que sabe hacer esa persona o esa familia, y que no ha tenido las herramientas ni los mecanismos propios de la privación de la que habla Greenspan. ¿Eh? Así que una de las cosas a trabajar, justamente, no solamente la privación, que es lo que siempre hacemos trabajadores sociales, sino tratar de trabajar esa impotencia que tiene esa persona o ese núcleo familiar, de que sí se puede revertir esa realidad familiar, aunque la realidad sea una pobreza intergeneracional, ¿no? Esto que hablamos en su momento, el año pasado, cuando los padres, digamos, de padres pobres nacen hijos pobres, ¿no? Esta pobreza intergeneracional que se da en la familia cíclicamente. ¿Está? ¿Voy bien hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, un poquito más, un esfuerzo más, y ya estamos. Yo, a mi forma de ver, uno de los conceptos más importantes que pone Sicardi en este texto es sobre los asalariados empobrecidos. Lo hemos hablado también el año pasado, pero hace falta decirlo. Si bien durante mucho tiempo se consideró que la pobreza, digamos, era una situación generada por la incapacidad, por así decirlo, de los individuos de insertarse en el mercado laboral, o mercado productivo, como quieran llamarlo, lo que existe actualmente es que hay un elevado número de familias trabajadoras que viven en situación de pobreza y que está inserto en el mercado laboral, en el mercado asalariado. Lo cual, entonces la pobreza ya no tiene que ver solamente con la privación de impotencia, como decía Greenspan, sino que en la actualidad hay que también incorporar el concepto de asalariado empobrecido. O sea, un trabajador que cumple con sus horas laborales de 8 horas diarias, que hasta quizás también tiene horas extra y demás, un trabajo obviamente registrado, un trabajo en blanco, es decir, y así todo sigue siendo, sigue estando por debajo de la línea de pobreza, por lo cual estaríamos hablando de asalariados empobrecidos, personas que tienen un sueldo y aún teniendo un sueldo siguen perteneciendo a la pobreza, siguen estando por debajo de la línea de la pobreza, lo cual esto es un concepto nuevo que es de la contemporaneidad, por así decirlo, porque antes hablábamos de que quién era pobre, que no tenía trabajo, ¿no? Desempleo causa pobreza, ¿no? Era como algo muy lineal, por así decirlo, ¿no? Y ahora yo les digo, empleo, digamos, causaría estabilidad, ¿no? Supuestamente, con esa lógica. Bueno, esa lógica ha sido rota, ha sido desmadrada, ha sido fragmentada, y ahora tener empleo no es sinónimo de no pertenecer a... No, tener empleo no es sinónimo de estar, de evitar ser pobre. ¿Está? Hoy saben que la canasta básica alimentaria en Argentina, yo no quiero mentirle, pero vi que era por más de 80 lucas. Lo cual hay que ver si en una familia de clase media pueden acceder a esa canasta básica alimentaria. Perdón, canasta básica total, quise decir. Canasta básica alimentaria es mucho menos. La canasta básica alimentaria total, que ustedes saben que vimos el año pasado, que no solamente son los alimentos, sino también los bienes y servicios, para tener una calidad de vida
en condiciones dignas, sería, ¿no? Eh, entonces habría que ver, habría que analizar cuántos de nosotros, aún siendo asalariados y teniendo nuestro sueldo, eh, vamos a suponer, en mi caso no, porque soy un precarizado laboral, pero si así lo fuera con recibo de sueldo en relación de dependencia, si no fueras aún así, no fuera pobre. ¿Tá? Y eso es algo que debemos plantearnos, porque hay una deuda también del Estado ahí, de justamente de que ni siquiera aquel que es productivo pueda considerarse, digamos, o pueda tener, mejor dicho, una vida digna. Bien, no es solamente lo que importa es el deterioro salarial, o sea, los bajos niveles de ingresos, sino también las malas condiciones laborales, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque uno puede tener un buen ingreso económico, ¿no? De un sueldo, un buen sueldo, pero puede tener unas pésimas condiciones laborales, ¿no? Esto para dejarlo en claro. Hoy, a ver un ejemplo, volviendo a la pandemia para relacionarlo, puedo tener un buen sueldo como trabajador social en salud, pero puedo tener unas pésimas condiciones laborales, ¿no? Doy un ejemplo, puedo tener un muy buen sueldo como trabajador social de salud, pero las pésimas condiciones laborales, ¿cuáles son? Que no cobro en tiempo y forma, vamos a suponer, no pasa, ¿no? No voy a decir qué pasa. Que no tenga los elementos de protección personal para trabajar en salud, que son el barbijo, el N90, el otro barbijo, la máscara, todo el equipamiento para cuando hay que ir a hacer hisopado. No pasa eso, pero si pasara, sería una mala condición laboral. Entonces, se debe conjugar estas dos cuestiones, no solamente el salario, lo remunerativo, sino también el cómo se trabaja, ¿no? Eso también es importante, porque a veces nos quedamos solamente con cuánto se gana, ¿no? Y no solamente cuánto se gana, sino es cuánto se gana y cómo se gana. ¿Tá? Bien, ¿qué más? ¿Qué más dice Sicardi? Bueno, después Sicardi hace una diferencia entre exclusión social en Europa y América Latina. Nada, simplemente dice que la noción de exclusión social en Europa aparece cuando se acepta que existe un desempleo de larga duración, que un número considerable de personas no tiene vivienda, que existen nuevas formas de pobreza. Y en cambio en América Latina la exclusión social no es un fenómeno de las últimas décadas, ¿no? Ha sido siempre la situación que han debido aceptar, digamos, la gran mayoría de la sociedad en América Latina. Y sí, obviamente que se amplió considerablemente con la aplicación de las políticas neoliberales en América Latina. Eso como para hacer como una comparación entre el concepto de exclusión social desde Europa y desde América Latina. Bueno, en Europa obviamente también que se percibe una tendencia a disociar de lo económico de lo social, y se considera, digamos, que las sociedades son lo suficientemente ricas como para hacerse cargo de la exclusión, y en cambio en América Latina la exclusión social alude a un fenómeno producido, dice Sicardi, por la interacción de una pluralidad de procesos elementales que afectan a los individuos y a los grupos humanos, impidiéndole acceder a un nivel de calidad de vida decente y o participar plenamente, según sus propias capacidades, en los procesos de desarrollo. Eso lo dice textualmente Sicardi en el texto, es ni más ni menos justamente de tener, digamos, una vida digna como venimos desarrollándolo en este sub. Bueno, habla sobre los problemas de la ciudad actual en América Latina, que es la urbanización de la pobreza, como concepto que ya lo vimos el año pasado, la segmentación social y la segregación urbana, varios de esos conceptos, la inequidad en el acceso a los servicios y los equipamientos urbanos, que no es lo mismo, no se accede a los servicios de la misma manera para toda la sociedad, ni hablar de la inseguridad y la violencia urbana, que se sigue observando, la vulnerabilidad social y espacial, la ciudad multicultural, son diferentes conceptos que agrega Sicardi que no tienen mayor complejidad, tan solo con lectura para no detenernos en el Zoom. Cualquier duda, obviamente, me la hacen. Bueno, para terminar el Zoom, simplemente nada, decirle que esto es todo el resumen de Sicardi, del trabajo práctico número 2, que también incluye, si no me equivoco, a un texto de Layón, que es bastante nuevito, que tiene que ver con la caracterización de la política social y la... ¿Qué pasó? ¿Se me salió?
como que se me cortó internet, ¿qué onda?